como hacemos todos los años, motivados por el Día del Periodista, que es el 7 de junio, pero bueno, aprovechamos la oportunidad para poner en debate temas que estén preocupando y que sean de interés a los medios, al periodismo y a la democracia. En esta oportunidad tenemos el placer de contar con dos destacadas periodistas de muchísima trayectoria, como Miriam Lewin y Mónica Beltrán. Ellas recientemente vienen trabajando desde la Defensoría del Público de la Nación, que está paralizada desde los últimos años, los últimos 3 años. No está cerrada, pero está prácticamente neutralizada. Hay muchos trabajadores que bueno, fueron desvinculados y ellas han tomado la posta para continuar con la tarea que hacía la Defensoría, que tiene que ver con la promoción de los derechos fundamentalmente de las audiencias frente a los medios, a la violencia mediática y a la desinformación también, que puede ser entendida como una forma de violencia mediática. Entonces, bueno, van a compartir con nosotros su experiencia, sus conocimientos, y además Mónica está continuando con otros colegas una iniciativa que les invitamos a explorar, que es la comunicación hace clic, que viene a ser esto como un proyecto que da continuidad al leitmotiv de la Defensoría del Público. Queremos aprovechar la oportunidad y destacar la presencia de referentes del Consejo Deliberante de Olavarría y el vicedecano de nuestra facultad, porque para honrar aún más su presencia y su visita, han declarado de interés legislativo su visita, la presencia de ustedes dos, y también para la facultad, las figuras en particular de ustedes por su trayectoria y su compromiso con los derechos humanos, con el derecho a la información, que está probado en su larga experiencia, poniendo la cara, el cuerpo y la mente en la defensa de la comunicación y de los derechos, y nos parecía muy importante hacerlo en este contexto donde se está deslegitimando y desmereciendo, infravalorando la tarea, y bueno, nosotros queremos ir en la dirección contraria, así que invitamos a los referentes de la facultad y el consejo para hacerles entrega de estos reconocimientos. Bueno, para dar un paso formal que siempre hacemos como autoridad de la facultad, es dar apertura a este evento y también un poco recordar, agradecer al Observatorio de Medios, porque ya hace 9 años que vienen llevando adelante estas jornadas y permitiendo esta retroalimentación, esta problematización, un espacio para debatir. Así que bueno, nada, simplemente agradecerle a todo el equipo que conforma el observatorio, liderado por ahí por Mónica, pero que hay muchas personas que son integrantes de este observatorio que ponen la cabeza para que tengamos semejantes figuras acá en nuestra unidad académica, visitándonos y también permitiéndonos tener un espacio de intercambio. Así que agradecerles. Esto es un pequeño gesto, nomás una resolución de decanato que acompaña esto, pero que la verdad que detrás de eso significa un montón más, y un pequeño presente que le hacemos desde la facultad. Bueno, muchísimas gracias y queda abierta esta jornada. Buenas tardes, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de volver a Olavarría después de 20 años. Voy a hacer una mención a cómo fue mi primera presencia en Olavarría. Fue mi rol de periodista de investigación acompañando a sobrevivientes de Monte Peloni, siendo yo misma una sobreviviente de 2 centros clandestinos de detención, pero además periodista de investigación, para exponer a quien era en ese entonces el jefe del control comunal bajo el gobierno del intendente Elio Ceseberri.
que lo sostenía en el cargo. Este hombre que se llamaba, lo conocían como el Pájaro Echeverría, era un conocido... Ferreira, perdón. El Pájaro Ferreira era un conocido vecino de Olavarría y había participado en torturas, ultrajes a grupos de activistas políticos que tenían que cruzarse con él, no solamente en la calle, sino en las oficinas del funcionariato municipal. Recuerdo que en la primera aproximación él me dijo que si eran verdad las acusaciones de que era objeto, que vinieran a decírselo en la cara. Y entonces volvimos con una sobreviviente, con Araceli. Araceli, muy valiente, hizo retruco, le dijo, bueno, ¿te acordás, Pájaro, cuando nos torturabas? ¿Te acordás, Pájaro, cuando eras una de las guardias más crueles? Y el señor se escapó prácticamente como una rata por tirante. Tuvimos cierta colaboración por parte de los empleados del sector que nos franquearon el paso prácticamente hasta la puerta de su oficina. Hubo que esperar 10 años para que fuera condenado, pero fue condenado por crímenes de lesa humanidad y murió en la cárcel. De manera que para mí volver a esta ciudad tiene un contenido adicional. Pero vine a hablarles de otra cosa, de otro aspecto de la realidad que tiene que ver con los derechos de las audiencias. En el año 2020 yo fui elegida por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Medios, la 26.522, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fui seleccionada para cumplir el rol de Defensora del Público. La Defensoría del Público había sido creada en el año 2009, pero había empezado a funcionar en el año 2012. Su primera defensora fue Cintia Ottaviano. Cuando ella termina su mandato en el 2016, la Defensoría estuvo acéfala durante un tiempo y después fue intervenida, hasta que en el 2020 se consigue la designación de una nueva defensora. El periodo comenzó en plena pandemia, de manera que la Defensoría, que es una suerte de oficina de defensa de los derechos del consumidor de medios de comunicación, lo cual es una contradicción, porque en realidad nosotros decimos que la comunicación es un derecho humano, no es una mercancía. Pero para que ustedes entiendan cuál es la función de la Defensoría del Público, yo diría que es una oficina de defensa de los derechos del televidente, ¿no? O del consumidor de radio, que eso es lo que dice la ley. De manera que por eso hay muchos académicos y muchas personas especializadas en la temática que dicen que la ley de medios está obsoleta. Nosotros sosteníamos con nuestro equipo jurídico que no era que estaba obsoleta, que necesitaba un par de retoques y que por la velocidad vertiginosa con la que se modifica el ecosistema mediático, cualquier ley de medios estaba destinada a caer en la obsolescencia de manera inmediata. Yo recuerdo que Martín Becerra fue uno de los que acusó a la ley de medios de ser obsoleta desde su nacimiento y que ahora justamente dice que no hay que cambiarla porque es inútil. Si ustedes se imaginaran, muchos de ustedes veo que tienen menos de 25 años o por lo menos eran bebés hace 25 años. En los últimos 25 años ha cambiado tanto el mapa mediático, ¿no? Se ha modificado de una manera tan increíble que si yo les digo que cuando yo empecé a trabajar como periodista de televisión en el año 92 no teníamos celulares, sino que nos manejábamos
con beepers, es decir, los productores nos mandaban mensajes por beepers, que todavía teníamos teletipos, que no todos teníamos computadoras, ¿no? Que toda la manera en que cuando yo empecé antes a trabajar en gráfica se comunicaban los cronistas con las redacciones dependía del acceso a una cabina telefónica. Yo trabajaba en la agencia Tela Sí. en ese momento y pasaba los boletines Por con teléfono. teléfono público con el cospel. Claro, había que Estoy tener hablando muchos de cospeles. año 90, Claro, 89, claro. por ejemplo. Yo me acuerdo de haber ido a cubrir las reuniones del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Yo en ese momento hacía prensa para el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, y la mayoría de los periodistas, que después se convirtieron en mis amigos, se peleaban porque había algunas cabinas telefónicas gratuitas en el Hotel Presidente, ahí en la avenida 9 de Julio, y se peleaban por ocupar primero la cabina para poder pasar su crónica, telefónicamente, ¿no? Yo soy de la generación que vio por primera vez un fax. O sea, ustedes no deben saber ni lo que es un fax ahora, pero fue un adelanto tecnológico impresionante, eso de poder transmitir de Londres a Nueva York, de Nueva York a Buenos Aires, de Buenos Aires a Asunción, un papel que antes tenía que ir físico en un sobre, por correo certificado y demoraba días en llegar, mientras que esto era casi simultáneo por teléfono. O sea, esto es para que ustedes se den una idea de qué manera cambian las tecnologías. O sea, nada, hasta hace poco estábamos todos preocupados por el multiverso y ahora la preocupación es la inteligencia artificial y dentro de 2 meses no sé, porque ya realmente no sabemos a dónde nos lleva la tecnología. Por eso, en la Defensoría del Público, si bien la letra de la ley decía que nosotros nos teníamos que ocupar exclusivamente de radio y televisión, de manera que si nos ateníamos a la letra de la ley, cuando una persona venía a hacer un reclamo por algo que había visto en televisión, si no lo había visto de manera sincrónica en el canal de televisión y lo había visto por YouTube, formalmente no se lo podíamos tomar el reclamo, porque nosotros no teníamos jurisdicción en YouTube, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hoy en día, y ya desde hace varios años, todo aquello que sucede en redes sociales o en servicios de mensajería se convierte en fuente de los medios que no son medios digitales, ¿no? Porque antes era muy importante tener asignado una franja del espectro radioeléctrico. Hoy en día yo puedo hacer una radio por streaming desde mi casa. De hecho, han proliferado estos medios y se han precarizado, ¿no? Es decir, es muy positivo que personas que no sean profesionales puedan comunicar, pero tienen que comunicar obedeciendo determinadas pautas y sin vulnerar derechos. Les traduzco vulnerar derechos, provocar dolor. Yo siempre digo, son muy importantes los manuales de ética, pero los manuales de ética rara vez son obedecidos. Lo único que tiene que hacer un periodista es ponerse en los zapatos del otro. Es decir, ¿cómo informo yo sobre este hecho si quien se está muriendo no es el papá de Messi, sino el papá de mi mejor amiga, o mi vecino de al lado, o mi tío, ¿no? Es decir, esta cuestión de tener empatía es la brújula de la ética. Además de que la ética, bueno, en este caso no fue un factor, para mí es un ejercicio colectivo, no es un ejercicio individual. Cuando yo estaba en Telenoche Investiga y teníamos que salir con una cámara oculta, lo discutíamos entre varios. Y yo me formé en una redacción donde mis compañeros eran César Massetti, Santo Biasati, Mónica Caendarber, el Turco Derech, y yo los veía discutir con sus producciones y debatir cómo poner al aire una noticia. Hoy en día a mí me llaman para hacerme notas y me las hacen por WhatsApp. Nunca me ven la cara, nunca saben de qué manera reaccioné yo frente a una pregunta. Yo siempre decía que en general las mejores
notas, las mejores entrevistas, o la mejor parte de una entrevista se generaba cuando se apagaba el grabador, porque la persona estaba más relajada, porque la persona ya había desarrollado un nivel de confianza con el entrevistador y de confort con el entrevistador, que hacía que soltara cosas que antes no había soltado. Obviamente, para publicarlas había que pedirle permiso, porque si no es un off, apago el grabador, se entiende que es un off. Pero a lo mejor la persona no había alcanzado el nivel de calentamiento, ¿no?, necesario, el ejercicio necesario. Entonces, el tete-a-tete, ¿no?, el salir a la calle con un buen par de zapatos, ¿no?, y no solamente con un servicio de mensajería, etcétera, etcétera, es lo que hace la diferencia, es lo que hace un buen periodista, a un buen periodista. Yo a veces veo que me hacen notas que después se publican y como lo único que hicieron fue mandarme mensajes de voz y yo contesté con mensajes de voz, se pierde todo eso que nosotras publicábamos, que era dónde estabas, cómo estabas vestido, cómo estabas sentado, si te pusiste nervioso, si el otro se puso nervioso o no se puso nervioso, si se notaba que todo el mundo en el barrio lo conocía, si lo miraban con desprecio, si era un funcionario corrupto, si le evitaban la mirada. Todo esto, olvídate, no existe más. Entonces no hay forma de alcanzar el nivel de calidad y de profundidad que tenía el periodismo de hace unos años. Más allá de que casi no existen los espacios de redacción. Cada uno trabaja solo desde su casa. Y tienen una reunión 1 o 2 veces por día y sus compañeros son solo cuadraditos en la pantalla. Entonces yo realmente añoro ese periodismo, pero me fui del tema. ¿Qué hacíamos nosotros en la Defensoría? En la Defensoría recibíamos reclamos. Uno de los primeros reclamos en plena pandemia que recibimos fue el reclamo sobre la desinformación en la temática que atravesaba toda la sociedad y que ponía en riesgo nuestras vidas, que era el COVID. En ese momento tuvimos como aliados a las periodistas y los periodistas que se habían formado para comunicar ciencia. Nosotros hicimos alianza con Ciencia Anti-Fake News, nosotros hicimos alianza con la Red Argentina de Periodismo Científico, y cuando se dio un pico de reclamos, cuando una conductora de televisión tomó lavandina, no sé exactamente si era lavandina, nunca se supo porque nunca se analizó lo que estaba tomando, y dijo que a ella le hacía bien, que no lo recomendaba para todos, pero que a ella le hacía bien. El formulario que teníamos en la página y que todavía existe de la Defensoría del Público colapsó. Cientos de reclamos de las audiencias que pedían que se sancionara a esta persona que estaba poniendo en peligro. De hecho, hubo 2 casos de personas que tuvieron serios problemas de salud, creo que uno incluso murió, por seguir este tratamiento que no estaba comprobado. ¿Qué pasaba? Tenemos que tener en mente el contexto. En ese momento nadie sabía cómo se trataba el virus. Nadie tenía idea, no existían las vacunas. Recuerdo que el presidente dijo que tomando un tecito a 28 grados uno neutralizaba el virus. Había equipos de científicos estudiando este nuevo fenómeno, esta enfermedad de origen zoonótico. Se le culpaba a los chinos, ¿no? Me acuerdo que Eduardo Feynman dijo, porque había contraído COVID, estos chinos de mierda, ya me voy a vengar, con lo cual recibimos creo que 1.500 reclamos de integrantes de la colectividad china en la Argentina, porque se sentían amenazados, estigmatizados. Él tuvo que pedir disculpas, pero en el caso de Viviana Canosa lo que llegamos es un acuerdo con la producción de su programa de que íbamos a generar un video rebatiendo lo que ella decía, diciendo que el consumo de esa sustancia no solamente no curaba el COVID o lo prevenía, sino que podía quemar tejidos y podía generar graves problemas de salud.
Lo hicimos con la Red Argentina de Periodismo Científico que presidía Nora Bar. Nos pidieron que lo acortáramos, nos dijeron que ella no quería ponerlo en su espacio, que me pedía por favor si lo podíamos poner en el noticiero, que tenía un nivel de audiencia equivalente, y al final lo emitieron unilateralmente a la 1:30 de la mañana, donde no lo vio nadie. Entonces la Defensoría, ¿qué hizo? La sancionó, la censuró, no, la Defensoría negocia, genera mesas de diálogo, propone capacitaciones, ¿no? Nosotros hemos llegado a dar capacitaciones a grandes agencias de publicidad en temática de género, a canales de televisión, municipios que convocaron a los medios locales para las coberturas en temáticas tan espinosas como la del suicidio, ¿no? ¿Cómo se comunica el suicidio? ¿Cómo se comunican los consumos problemáticos? ¿Cómo se comunican las temáticas relacionadas con pueblos originarios? ¿Cómo se comunica las temáticas relacionadas con discapacidad, con infancia, adolescencia, con personas adultas mayores? Ustedes habrán escuchado 1000 veces nuestros queridos viejos, nuestros pobres abuelitos, nuestros queridos jubilados, nuestros sacrificados. Es un estereotipo. No todas las vejeces son iguales. De hecho, yo soy jubilada y no me considero pobrecita. En realidad, a mí lo que me parece es que la ausencia de la Defensoría en casos extremos como el de Viviana Canosa, que después fue sancionada por el INACOM porque al no llegar a un acuerdo reparatorio con las audiencias a través de la Defensoría del Público, el expediente pasó al ENACOM. Nosotros dijimos que no habíamos conseguido una reparación y el ENACOM sí impuso una sanción disciplinaria. El ENACOM, que es quien administra el espectro radioeléctrico, sí puede sancionar. Tiene la habilidad de hacer un llamado de atención, aplicar una multa y en caso extremo retirar la licencia. Porque el espacio radioeléctrico, uno no está acostumbrado a escuchar la radio de Daniel Haddad, la radio Mitre del Grupo Clarín. La radio no es de nadie. En todo caso, serán las antenas, serán las mesas, serán los micrófonos, pero el espacio por donde transmite es público, es del Estado Nacional, ¿no? Es de la gente. Entonces, como es de todos, se le cede, a cambio de un pago, lógicamente, se le concede a una empresa. Pero esa empresa tiene que cumplir con algunas cuestiones básicas para mantenerlo. Si las viola repetidamente, hay un momento en que se le puede retirar la licencia, incluso si es una sola falta, pero muy grave, ¿no? Si convoca la guerra, la insurrección, valores contrarios a la democracia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasaba en la Defensoría? Nosotros nos dábamos cuenta que estábamos en un contexto de extrema precarización de la labor periodística. El otro día vino a entrevistarme a mi casa una chica que tenía 5 trabajos. 5. Es decir, era community manager, le hacía prensa a un artista, trabajaba en una revista, trabajaba en un canal de televisión, trabajaba en una... Es imposible que la calidad del trabajo periodístico sea aceptable si una persona tiene que dividir su atención entre 5 trabajos y hacerlo correctamente, ¿no? Esto promueve que involuntariamente se cometan errores y se genere lo que yo decía antes, dolor. Muchas veces, muchísimas veces, yo que venía de 30 y pico de años de trabajar en televisión, me tenía que enfrentar con otros funcionarios de la Defensoría que venían más del área académica y que tenían una teoría conspirativa de cómo se generaban las noticias falsas. Muchas veces las noticias falsas son producto de la ignorancia y de la falta de tiempo para profundizar en una temática delicada que el medio nos manda a cubrir, ¿no? Es decir, nosotros vamos a cubrir, no sé, un suicidio o el consumo de fentanilo y nunca en la vida escuchamos ni leímos nada sobre el fentanilo
y no tenemos tiempo para leerlo. Entonces cuando preguntamos, cuando nos informamos, la información es incompleta, es falsa, conduce a errores que pueden tener consecuencias en la vida de las personas, ¿no? ¿Qué sé yo? Voy a un hospital, me dicen que van a usar fentanilo y yo me levanto y me voy. Y no me trato porque el fentanilo es veneno, ¿no? O sea, hay necesidad de tratar con cuidado determinadas temáticas. Yo me daba cuenta que muchas de las temáticas que eran maltratadas no tenían, como algunas fake news, un interés o político o de lucro. Claramente, interés de lucro, la campaña contra la Sputnik en favor de la Pfizer, la vacuna Pfizer, en aquel momento. Hay circunstancias en que el trabajador de prensa, que con suerte estudió periodismo, a veces no, a veces es una estrella mediática o un participante en Gran Hermano o algo por el estilo, cuando nosotros vemos esa situación, nosotros nos damos cuenta que no tienen forma de ilustrarse sobre la temática de la que van a hablar, ¿no? Ahora con el femicidio de Agostina, eran todos criminólogos y criminalistas. O sea, los periodistas opinaban con una soltura, tenían que llenar espacio de aire porque era un tema que garpaba. Pero le estaban generando dolor a la familia de Agostina, a otras familias cuyas hijas habían sido víctimas de femicidio. Estaban culpabilizando a la víctima. Por eso cuando nosotros retomamos la actividad en la Defensoría del Público, lo primero que hicimos es revisar las recomendaciones y actualizar las recomendaciones de cómo cubrir hechos de violencia de género, ¿no? Desde los micromachismos o la violencia política, ¿no? Que es, traducido muy criollo, el ninguneo de las políticas mujeres, de las mujeres políticas en los medios, ¿no? De las candidatas. ¡Ay, pero gobernadora, qué flaca que está! ¡Está de novia! ¡Qué lindo que le quede ese trajecito! O sea, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se pregunta a un varón. Se le llega a preguntar, si usted resulta electa, ¿cómo va a hacer para compatibilizar su rol de mamá con el de funcionaria? ¿Perdón? ¿A un varón alguna vez se le pregunta eso? ¿Cómo vas a hacer para compatibilizar tu rol de papá con el de funcionario, con el de diputado o senador? A nadie se le ocurriría, ¿verdad? Tampoco comentar sobre cómo está vestido, o qué bien que le queda, o cómo lo favorece haber perdido 5 kilos. Nunca. Bueno, eso es violencia política por razones de género en el contexto argentino, porque hay, bueno, si uno va a hablar de violencia política, desgraciadamente la historia argentina tiene muchas otras expresiones más sangrientas. Pero estos micromachismos también hacen mucho mal, generan sentido y cristalizan estereotipos. Cuando nosotros nos juntamos y decimos, tenemos que hacer recomendaciones para ver cómo se cubre la temática de discapacidad, ¿no? No se dice discapacitado, se dice persona con discapacidad. No se le etiqueta a la persona no es discapacitada. Seguramente yo también tengo muchas discapacidades, de hecho tengo problemas en la motricidad fina, según una amiga que es de psicopedagogía que conoce mucho. O sea, todos tenemos cierta discapacidad. Tampoco es una persona con capacidades diferentes o capacidades especiales. No, es una persona que tiene una discapacidad, o es autista, o tiene parálisis cerebral, o tiene una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, o es sordo o ciego, ¿no? Porque ellos también eligen llamarse de esta manera. Cuando nosotros nos sentamos a redactar estos decálogos o dodecálogos, no los hacemos en soledad, los hacemos con gente que tiene un profundo conocimiento de estas temáticas, porque las ha estudiado, porque las padece, las vive en primera persona. Entonces, armamos mesas donde grabamos intervenciones de todas las personas convocadas, hacemos varias sesiones
sintetizamos y cristalizamos las necesidades y las propuestas de estas personas y las reflexiones de estas personas en 10 o 12 normas, reglas, recomendaciones, que no son de cumplimiento obligatorio, y las distribuimos. Sí, alguna. La de género, por ejemplo. Entonces, hemos llegado a hacer un acordeón, una libretita para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama con códigos QR de cada una de estas temáticas. De manera que cuando me mandan a cubrir un suicidio, yo abro la billetera y saco la libretita y pongo suicidio, y ahí me explican qué es lo que tengo que decir, cómo lo tengo que abordar y cómo no lo tengo que abordar. Cuando me mandan a cubrir, vivo en Neuquén y me mandan a cubrir un corte de ruta de la comunidad mapuche, sé que el cacique mapuche se llama lonco, no se llama cacique. ¿Ah? Que si quiero filmar en un territorio que ellos consideran sagrado, donde celebran sus ritos, les tengo que pedir autorización. No necesariamente si yo voy a dar una versión positiva, una imagen positiva de una comunidad mapuche, tengo que meterme sin permiso, ¿no? Sin su conocimiento, sin indicación alguna en su territorio. Nosotros sí. Como para que vean los bueno, ven, ahí ven cada una de las recomendaciones, que en este caso creo que son 12, para que se puedan leer fácilmente y sin necesidad de leer la convención de Belén do Pará completa, o en el caso de ir a cubrir una nota en la que participan niños, una protesta en la puerta de un colegio secundario, ¿no? Nosotros trabajamos con UNICEF para neutralizar o minimizar el daño que le genera a las infancias y adolescencias la invisibilización, la privación de la voz en los medios. Porque hay una concepción de que si no tienen 18 años no pueden hablar. Y esto no es así. Lo que sí, y hay otras recomendaciones para el tratamiento de jóvenes en conflicto o presunto conflicto con la ley penal, de que decirle a un chico chorro, culpabilizarlo de un delito, mostrar su cara, no su cara, sino los tatuajes, el piercing, el barrio en que vive, el sobrenombre que tiene. Muchas veces esto lo hace la policía y el pibe fácilmente, o la piba fácilmente identificable. Bueno, ¿por qué esto está mal? Por muchas razones. Porque es menor que hay que protegerlo y hay que protegerlo, porque hay presunción de inocencia, por un montón de razones. Pero por otro lado, yo recuerdo que durante la pandemia, cuando se estaba debatiendo ardorosamente, apasionadamente, si volver a las clases presenciales o no, hablaba el ministro, los profesores, la directora, los padres, los maestros, los psicólogos, los psicopedagogos, y nunca nadie le puso el micrófono a ningún pibe. Nunca, ¿eh? Nadie le preguntó al chico, ¿vos querés volver al colegio? ¿O te parece mejor esperar un poco más? ¿Tenés miedo de contagiar a tu abuelito o a tu abuelita? ¿Preferirías seguir con las clases virtuales? ¿De qué manera? Nada. Bueno, nosotros tenemos en este link que ustedes pueden consultar casi todas las recomendaciones que estructuramos con estos sectores sociales, incluso con las personas travesti trans. Hicimos un recorrido en varias provincias para ver cómo las personas travestis trans, charlando con sus colectivos, ¿no? Querían verse reflejadas en los medios de comunicación, porque percibimos que estaban siendo reflejadas de una manera inadecuada. Hicimos una que pueden leer, cómo cubrir los mundiales, porque en general en los mundiales ahora no se ve tanto, pero era moneda corriente ver a un equipo de periodistas argentinos riéndose de los extranjeros, ¿no? Porque pronunciaban mal, porque o se reían, les hacían probar mate y cuando lo escupían porque les parecía amargo, eso era motivo de chanza.
hubo una publicidad muy machista que recibió un premio, el Premio Clio Internacional, ¿no? Era para el Mundial de Rusia, cómo levantar chicas rusas, era una cosa por el estilo. Había un instructivo que circuló, además de algo que tenía que ver con Putin, que también era bastante irrespetuoso. Se van a encontrar con una gran diversidad de recomendaciones, y estas recomendaciones, por suerte, todavía no se dieron cuenta, están ahí. ¿Para quién son estas recomendaciones? ¿Son solamente para los periodistas? No. Las recomendaciones son también para las audiencias. Porque leyendo las recomendaciones, las audiencias que escuchan una cobertura sobre un femicidio, ¿no? Y les hace un poco de ruido, las enoja, los incomoda, genera alguna molestia, pueden recurrir a estas recomendaciones y ver cómo deberían ser las cosas. Y ahora que la Defensoría ya no tiene más una línea abierta por las que y el formulario lo podemos llenar, pero nadie nos va a responder porque la Defensoría está acéfala, estaría muy bien que utilizando las redes sociales o comunicándose con el medio, las audiencias hicieran sentir su disgusto cuando algún colectivo vulnerable es atacado, ¿no? El colectivo vulnerable no tiene que ser aquel al que yo pertenezco. Es decir, si a mí me molesta que se hable mal de los bolivianos, de los gitanos, de los homosexuales, de las personas afro, no tengo que pertenecer a ese colectivo para reclamar. Tengo que ser simplemente un ciudadano, una ciudadana sensible o un integrante de una audiencia que es crítica. Para terminar y ya dejarle el espacio a Mónica, voy a hablar un poco de los discursos de odio. Yo traje una placa para entender un poco qué son los discursos de odio, porque se habla con muchísima frecuencia de los discursos de odio, pero si todo es discurso de odio, nada lo es, ¿no? Entonces hay una suerte de banalización del discurso de odio. El test de Rabat de Naciones Unidas ofrece 6 puntos que deben verificarse para que el discurso de odio se transforme en incitación a la violencia y sea punible, aunque lo desaconseja Naciones Unidas, incluso penalmente, ¿no? A mí me sorprende que en la Argentina de hoy no haya más gente procesada por discurso de odio, porque uno de los requerimientos a considerar para caracterizar un discurso de odio es el rango del orador. En nuestro país es el rango máximo, el presidente de la nación, ¿no? La cantidad de seguidores, es decir, el alcance que tiene el discurso. Porque no es lo mismo que el señor de la esquina me diga yo odio a todos los judíos, o hay que matar a todos los negros, o a todos los bolivianos, que lo escucho yo solamente, y los 10 tipos que le van a comprar, que lo diga el presidente de la nación, que el presidente de la nación reproduzca un discurso que en un país en el que ya hubo hechos de violencia, intentos de homicidio y ataque a los periodistas, se escuche, la gente no odia lo suficiente a los periodistas, es particularmente grave. Porque otra de las cosas es la factibilidad de que este discurso se transforme en violencia física real, en el mundo concreto, ¿no? Otra cosa es la intención. ¿Este hombre lo está diciendo en broma o realmente quiere que les pase algo a los periodistas que llama corruptos y ensobrados? Son 6. En casi todos los casos que yo pude analizar, se cumplen por lo menos 5 requisitos. Por lo menos 5. En muchos casos se cumplen los 6 requisitos. Y esto es especialmente grave,
A nivel internacional hay demandas contra plataformas que no eliminaron contenidos violentos de ISIS, y esto generó muertes. Hay demandas contra quienes permitieron la reproducción de convocatorias a cometer hechos violentos que después desembocaron en los episodios de París, en los atentados de París, con muchos muertos. Entonces los familiares han ido a instancias judiciales internacionales, han recurrido a estas instancias para que las plataformas no se desentiendan de esto. A mí me abrió mucho los ojos una académica de apellido Anderson, una académica británica que entrevisté, que yo le preguntaba por qué, cuando era tan evidente que un discurso era un discurso de odio, que era un discurso violento, o que incluso constituía un delito de amenaza, ¿no? ¿Por qué las plataformas no lo eliminaban enseguida? ¿Por qué? Porque a veces había que insistir o incluso ir a la justicia para que lo eliminen. Y ella me abrió los ojos en el sentido de que es un modelo de negocios, porque los discursos violentos tocan muchas más cuentas en menos tiempo. Es decir, se viralizan con muchísima velocidad. Y esto es un capital para las plataformas, porque las plataformas venden datos. Entonces, el hecho de que si a mí me dicen, como me dijeron, judía de mierda, qué bien que te vendría una duchita de Ciclón B, ¿no? Y Facebook no lo eliminó, y tuve que ir a una fiscalía que me lo rechazó 2 veces, el caso, 2 veces, porque decía que eso no era racista, y que yo tenía recursos lingüísticos muy superiores a los de mi atacante, que era un taxista. Entonces mi abogado, que es un colega de la Defensoría, dijo, bueno, parémonos en Callao y Corrientes y preguntemos a la gente, ¿cuánta gente sabe lo que es el Ciclón B? Que es el gas que usaban los nazis en las cámaras de gas. No creo que mucha, ¿no? No creo que sea un tema de conocimiento masivo. Entonces, bueno, ahí le rebatió esto. Pero lo que yo digo es que si nosotros entendemos la perversión de que circule el odio genera dinero, y genera dinero a algunos poderosos, ahí empezamos a reflexionar acerca de cuáles eran las ilusiones que teníamos cuando surgieron las redes sociales y empezamos a pensar que se democratizaba y se horizontalizaba, ¿no? el ámbito digital, el ecosistema digital, y nosotros podíamos discutir o charlar de igual a igual con Mick Jagger, con Barack Obama o con Karina Milei. Bueno, muchas gracias. Bueno, un par de cosas para, así vinculado a lo que dijo Miriam. Yo después voy a hablar un poco de las audiencias, de lo que hoy pasa con las audiencias, o qué es lo que podemos ver, porque hoy, lógicamente, ella no es más la defensora, yo no estoy más en la defensoría, yo era la directora de comunicación de la defensoría. Así que bueno, ahora voy a, después un ratito hablar de las audiencias, pero sí decirles 2 cosas. Una, que hubo también otro proyecto de la defensoría, que en su momento Miriam hablaba de los insultos, los discursos de odio que fue víctima, ¿no?, en las redes, pero también hubo un proyecto que nos tuvo a todos en baile, que seguramente algunos se debe acordar, que era el denominado Nodio, no sé si se acuerdan, que fue casi más conocido que la Defensoría del Público. Ella era la directora de Nodio, no de... que era simplemente una intención de monitorear los discursos de odio. Un observatorio. Un observatorio para monitorear los discursos de odio. Y el poder mediático se exacerbó, o sea, fue una cosa que parecía que íbamos a hacer la Gestapo, ¿no? Y bueno,
Y hoy vemos situaciones como que la presidencia tiene un observatorio en Twitter y acusa en Twitter a los periodistas. Entonces, poco decir qué cosa tremenda que es que, digamos, a medida que la tecnología avanza, como decía Miriam, cada vez estamos más atrás en derechos, ¿no? Y esto por eso es muy interesante para los estudiantes y las estudiantes de comunicación, poder pensar cómo achicar esa brecha desde el ejercicio profesional, ¿no? Porque es cierto que esto de la precarización es fuertísimo, pero también es cierto que también como periodistas tenemos responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de por ahí elegir que si no queremos tener 5 trabajos al día y hacerlos en precariedad, tener uno donde ejercemos nuestra profesión con mucha profesionalidad y después vender, no sé, pastelitas. Porque la verdad que pareciera que se perdió este concepto del ejercicio profesional, y ahí apelo, no sé, a cada una y cada uno de los que aquí están, que están estudiando, repensar un poco para qué estudian, qué es lo que quieren hacer. O sea, ¿quieren ser famosos? No es el camino, ¿no? Si quieren tener éxito, me parece que el periodismo no es eso. Y pensarlo un poco, ¿no? Porque por ahí pueden hacer otras carreras si es lo que quieren. Ahora, si realmente quieren prestar un servicio a la sociedad, hay muchísimo para hacer, pero seguro que no es lo más redituable, salvo que sean dueños de medios de comunicación, ¿no? Y esta es una interesante contradicción para por ahí arrancar este tema que tiene que ver con... Necesitaría que me pongas la presentación mía, porque ahí no sé dónde está. Gracias. Para arrancar con el tema de las audiencias y lo que hoy buscan en los medios, y cómo esto también agranda las brechas. Muchísimas gracias. Agranda las brechas entre los derechos de las audiencias y la información. Porque es cierto todo lo que contaba Miriam, ella terminó el mandato en el 2024, la Defensoría ahí entró en un periodo de acefalía, luego una intervención, los que quedamos en la Defensoría, en mi caso por unos pocos meses, no teníamos trabajo. Era lo peor que puede haber para alguien, es estar sentado y no poder hacer nada mientras llegaban los reclamos, porque la gente seguía reclamando y no había respuestas. Luego se intervino y fue una intervención meramente administrativa y para hacer la lista de gente que pasaba una disponibilidad o los invitaron a irse o jubilarse en algunos casos, a los que estaban en edad jubilatoria. Y luego se fueron, porque presuntamente tenían que hacer una auditoría que nunca se presentó por pedido del Congreso, ¿no? Porque esto fue intervenido en realidad por pedido del Congreso de la Nación. Se hizo una intervención, no se hizo la auditoría, echaron a la mitad de la gente y se fueron. Y ahora sigue acéfala. La página web de la Defensoría está intacta, así que aprovechen a bajar los materiales porque no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Pero decía que ese momento, esa foto que Miriam cuenta de esa etapa, ya cambió completamente también. ¿Por qué? Porque, bueno, yo pongo ahí audiencias y noticias, la información perdida en el laberinto de los algoritmos, porque ya hoy la gente no busca información, se la encuentra, y eso también tiene muchísimos riesgos. No sé cómo lo paso, ¿así? ¿Nomás? Perdón, ¿eh? Ahí con la rojita. Con la rojita. Ah, bien. Ah, pero menos. Ahí. Decía que la información no se busca, ¿no? Porque la inteligencia artificial hoy es la que regula la relación de los lectores con los medios de comunicación, aún entre los lectores más expertos. Estos son datos del Instituto Reuters, ¿no? Datos, digamos, de investigación internacional, que en Argentina no tienen el mismo, seguramente, avance, o no en todos lados, porque seguramente, no sé, por ejemplo, en las provincias también se consume prensa local, pero en la capital federal estos números son bastante
bastante parecidos a lo que dice el Instituto Reuters, ¿no? Cada vez se cliquea menos en fuente original. Esto lo dice Google. O sea, Google cambió el buscador, la página central, ya no hay más noticias de último momento, porque el 70% de las consultas que se hacen por Google de búsqueda de noticias quedan en la primera página. Es decir, vos pones en Google, la gente pone en Google, no sé, sesión de la Cámara de Diputados y aparece un listado, ya está. Ahí acabó, terminó la lectura, ¿no? La preocupación por la desinformación crece. En todo el mundo un 62% según datos de Reuters. Pero, miren qué paradójica, la confianza de las noticias decrece, ¿no? En un 37%. Entonces la gente no cree en las noticias y está preocupada por la desinformación. Y eso es una bomba, ¿no? Podemos charlar de esto. Es una cosa que uno dice, bueno, ahí puse ir a la nota de clip porque, entre otras cosas, hice una nota sobre esto, que sigo teniendo problemas. Ahí está. Esto es el sitio que les contábamos, que yo soy editora, que no sé si puedo entrar. Por fin, perdón, voy a necesitar asistencia. Como difícil hablar, mira. El sitio se llama La Comunicación Hace Clic. Somos un equipo de trabajo, digamos, cooperativo, por decirlo de alguna manera, que todos estuvimos en la Defensoría del Público y que estamos trabajando estos temas de comunicación, redes sociales, desinformación, medios y audiencias. Que es un cruce sobre el que no se informa, porque se supone que la información, no se informa sobre la información, no se piensa sobre esto. La información, como decía Miriam, se consume y ya está, y no, está bueno. Bueno, nada, eso es la nota, que por ahí después la pueden leer, pero era para mostrarla nomás, volvemos a la página anterior. Pero decía, qué bomba, ¿no? Qué mezcla rara, preocuparse por la desinformación y a la vez no confiar en las noticias. Pasemos al otro. Sí. Decíamos que no hay más clics. Google Cero, ¿habrán escuchado hablar de Google Cero? Eso es Google Cero, es decir, se quedan ahí. Se quedan en esa página inicial, ¿no? El 70% decíamos las consultas se hacen con buscador, que es la primera página. Google les pasa una noticia. Si no hay clics, ¿quién se perjudica? Los medios de comunicación digitales, los periodistas, sí, pero también si no hay clics, cambia el concepto de la publicidad. Pues quiere decir que la gente no pone publicidad más en los medios digitales. ¿Dónde la pones? En Google, ¿no? ¿Quién financia los medios entonces? Si nadie financia los medios, ¿cómo no va a haber precarización? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde se pone publicidad? En las redes sociales. La gente, ¿para qué va a entrar? Entonces, la gente transita, desgraciadamente, muchos de nosotros transitamos por las redes, nos encontramos las noticias relacionadas o en el medio de cuestiones de entretenimiento. El último recital al que asistió mi amigo, la ropa que me ofrecen y de golpe una noticia. ¿Cómo no va a haber desinformación? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para que esto, sin volver, porque no vamos a volver a la época del Cospel, sin duda, ¿no? Y la tecnología va a seguir avanzando. Y la inteligencia artificial, dicen quienes la investigan, hoy en algunos casos, en algunos temas, tiene un nivel de razonamiento casi igual o superior a los seres humanos, ¿no? Tremendo. Pero se está hablando de esto y se lo dicen personas que investigan esos temas. Aquí en la Argentina, la semana pasada estuve en un encuentro en la Universidad de Buenos Aires del equipo del Laboratorio de Ciencias de Computación de la UBA que investiga estos temas y dicen eso. O sea, sí. Entonces, no vamos a volver atrás. ¿Cuál es el camino? Si querés, seguimos unos más. Bueno, ahí hice como un laberinto que parece, bueno, es eso, ¿no? Yo voy a correr o alguien va a correr o llevo al bebé o qué sé yo, me encuentro con TikTok, me encuentro con las noticias, me encuentro con todo mezclado. Las audiencias se encuentran con la información, consumen mientras hacen otras cosas. Con lo cual tampoco tienen la atención puesta en ver si es desinformación o no.
Bueno, consecuencias de este modo de informarse, algunas, más desinformación, fragmentación absoluta que había ya en 2024, era tremendo la desinformación por fragmentación, más en pandemia, ¿no? Que estábamos todo el día en las pantallas, que también influye. Menos pensamiento crítico, más individualismo, más fidelidad a prejuicios y estereotipos. Eso es tremendo, porque también los públicos, las audiencias se hacen como más fanáticas de un determinado medio, que fanático entre comillas, pero adepto a un determinado medio en el que confían, porque yo acá ya sé quién es el periodista, porque ya sé hasta qué punto, cuál es su posición política, ideológica, qué piensa, está de acuerdo conmigo, entonces no debe desinformar, ¿no? Es el que escucho todos los días, el que está mientras yo desayuno. ¿Pero eso qué significa? También todo esto. Menos pensamiento crítico, menos posibilidad de abrir ideas, menos o más individualismo y menos cuestión comunitaria en relación a la información. Sí, no creo que ya está. Decirles que los invito y las invito a visitar la comunicación hace clic, esta es la parte del parroquial. Ahí les pongo lo que es un sitio de noticias, opinión y entrevistas sobre comunicación, periodismo, redes sociales, cultura, temas de educación también vinculados a los medios y pensado desde los derechos de las audiencias. Porque audiencias somos todos. Periodistas, muchos acá queremos serlo, pero también somos audiencias los periodistas. Y también nos informamos cada vez más, desgraciadamente, por la complejidad de las que son las ciudades y la sociedad y demás. Cada vez más nos informamos o tomamos como fuente a otros medios de comunicación y muchas veces, sin quererlo, reproducimos desinformación, ¿no? Por no chequear fuentes, como veníamos charlando hace un rato con Victoria, porque me llegó el comunicado y el comunicado ya era una operación política, y entonces, ¿cómo hago yo para darme cuenta, ¿no? Si yo digo lo que me dice la fuente, también eso es discutible. A mí me enseñaron cuando estudié periodismo que desconfiara de la fuente, que si una fuente me daba algo, por algo. Vieron que en redes sociales te dice, si no te cobran nada, el producto sos vos. Bueno, esto es lo mismo. Si a mí me viene y me trae una información, es claro que me la quiere dar esa persona, que me la da, por algo me la da. O sea, pero esta no puede solamente reproducir algo porque viene en un comunicado oficial. ¿Qué sé yo? Busco otra fuente, consulto la otra parte, busco a alguien de la oposición. Hay muchas maneras de problematizar el tema. Así que bueno, nada, este es el sitio, o mucho, lacomunicacionhaceclic.com.ar. Se pueden suscribir si quieren para recibir un newsletter semanal de noticias que creo que les pueden servir. También tenemos algunos cursos y herramientas para periodistas o para futuros periodistas que los ponemos, así los ofrecemos para que los usen y también propongan cosas, ¿no? Porque me decía Victoria que hay una agencia de noticias en la facultad, estamos abiertos, lo que hagan los investigadores, estamos abiertos a publicarlo, así que nada, un puente desde acá. Muchas gracias. Antes de abrir nuevamente las preguntas, que seguro hay varias, queremos agradecer a los integrantes de la Comisión por la Memoria que vinieron a acompañarnos, a estudiantes de la facultad, a docentes y a estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias, todos estos jóvenes que han acompañado a la verdad, que nos vinieron a acompañar y que también tienen su departamento de prensa y trabajan intensamente y son muy famosos en Olavarría. Han sido reconocidos, así que les agradecemos profundamente que hayan podido estar y que estén acompañándonos. Obviamente que es el momento de ustedes, alguna pregunta, alguna consulta para todos. Obviamente, sí, lo que quieran, abrir algún debate, el micrófono está abierto. Bueno, buenas tardes. Estoy medio escondida, estoy sentada en el piso. Yo soy Maggi, soy estudiante de comunicación social de acá de la Facu y trabajo como conductora y productora en Radio Universidad, también acá en la facultad. Les agradezco un montón el espacio y al observatorio, como siempre, estas jornadas son buenísimas.
Y me generó muchas cosas escucharlas porque además yo estoy formando parte o estoy haciendo algunos de los cursos y talleres que ofrece Potencia Medios de la provincia. Y bueno, algunos encuentros muy interesantes y justo cuando hablaron de inteligencia artificial, esta semana tuvimos un encuentro que era sobre eso. Y una de las capacitaciones las dio digamos, el dueño de un medio muy reconocido de Tandil, uno de los medios más conocidos de Tandil. Y él, como dueño de medio, él no es periodista ni comunicador, es administrador de empresas, entonces todo lo miraba desde ese lugar, ¿no? Como desde empresario, no como comunicador ni como periodista, y hablaba de cómo ellos usaban inteligencia artificial y demás. Y la verdad que en mi caso, siendo trabajadora de un medio público, me generó como muchas preguntas eso. Y tal vez una pregunta que no tenga respuesta, pero vos, Mónica, decías que vos trabajaste en Telam también. Y bueno, como medios públicos, siento que tenemos un desafío muy grande ante los medios privados, de cómo hacer para seguir fortaleciendo nuestro tipo y nuestro objetivo de la comunicación, como lo es el que tiene Radio Universidad, que es desde la suma responsabilidad, la democratización y todas las cosas que ustedes mencionaron hoy. Entonces me pregunto cómo hacemos para ser competitivos de alguna manera, entre muchas comillas. Tampoco me gusta pensarlo en términos de competencia, pero es a lo que nos lleva esta época, para ser competitivos, para fortalecernos, para hacernos fuertes y que la gente nos entienda de esa manera como un medio público y que se note que somos un medio público, en frente a medios que tienen esto, ¿no? Dueños que no son comunicadores, que son empresarios, que piensan en la inteligencia artificial como la mejor de las herramientas, aunque sí es una buena herramienta, pero bueno, podemos cuestionarla desde muchos otros lugares. Entonces, bueno, preguntarles eso, ¿qué piensan ustedes del rol de los medios públicos hoy con toda esta coyuntura? Sí, bueno, por empezar, los medios públicos, algunos hay que recuperarlos, ¿no? Porque vos nombraste Telam, fue cerrada, hay gente que trabaja todavía de la vieja redacción de Telam, pero están desperdigados en distintos ámbitos y algunos del propio gobierno, como si fueran prenseros, que no está mal, pero no, son periodistas profesionales que trabajan en un medio público que no está cumpliendo su función. Bueno, yo trabajé en Telam, en Radio Nacional y en la TV pública en algún momento. Miriam, fuimos compañeras en Radio Nacional, así que en un tiempo, con lo cual las dos reivindicamos, ¿no? Esto de los medios públicos. Siempre tuvieron una función diferente, pero muchas veces se entendió que la función diferente implicaba que había que hacer todo bien, pero que no importaba la competencia. Un poco lo que vos decís, como que nosotros somos más cuidadosos, nosotros chequeamos 20 veces la información, nosotros no podemos, porque además todo lo que da un medio público genera mucho más cuestionamiento si hay algún error, pero a la vez vamos atrás en todo, no competimos, porque no hay interés comercial. Está bien, no hay interés comercial, pero sí hay interés para las audiencias, ¿no? No sé qué decirte. Yo en principio trataría de recuperar los medios públicos, no sé vos, Miriam, qué pensás, recuperar los medios públicos nacionales, provinciales, porque hoy están todos en un estado, además utilizados, no sé, TV Pública. Yo el otro día vi unos programas que creo que los veo y apago, o sea, ¿no? Porque no quiero ver una TV pública y eso es como... La inteligencia artificial, o sea, a ver, yo creo que no considerar que es un hecho y es ineludible su utilización es como tapar el sol con la mano. Es como cuando se inventó la computadora, seguir usando máquinas de escribir, o cuando se inventó el sistema de impresión, seguir usando la linotipo. Pero ¿cómo la usamos? Hoy estábamos hablando con Mónica de cómo usar la inteligencia artificial. Le escribo para producir notas. Es decir, le digo a la inteligencia artificial que escriba una nota sobre tal tema, o le digo, elegime subtítulos y dividime en párrafos, corregime los errores de tipeo y, no sé, mejorame la foto, suponete.
O dame fuentes. Claro, o dame Buscame notas. fuentes, o... la existencia de las alucinaciones era muy burda al principio. Al principio te digo hace 2 años, porque no es hace tanto, 1 año y medio. ¿No? Yo me acuerdo que una vez le pedí mi biografía para ver qué ponía, y era un disparate tras otro. Yo había sido directora de Radio Nacional, jefa de redacción de Clarín, una cosa, pero absolutamente delirante. Pero después había otras cosas más sutiles. La inteligencia artificial tiene sesgos ideológico-políticos, ¿no? Que si vos sos muy avesada en un tema, te das cuenta enseguida. Si no sos tan avesado en un tema, patinás. Te voy a dar un ejemplo. Una vez me habían pedido una nota sobre las coberturas mediáticas de los juicios de crímenes de lesa humanidad a lo largo de la historia. Entonces yo había escrito algo, digo, bueno, voy a ver qué me pone esto, a ver si me olvidé de algo, qué sé yo. Porque a veces, viste, lo pones y, mira, de esto no me había acordado, y entonces lo incorporás a tu texto, no es que lo copiás. Pero, bueno. Y entonces venía todo muy bien, desde el juicio a las juntas, la CONADEP, todos los juicios, después cuando se reanudaron, los juicios de la verdad, bla, bla, bla. Y por eso Argentina es famosa por sus políticas de reconciliación. Terminado. Y yo me quedé, o sea, inmediatamente yo dije, acá no hubo ninguna política de reconciliación, acá es memoria, verdad y justicia. ¿No? Reconciliación si hubiera habido algún arrepentido por ahí, pero muchos tantos no hubo. Pero vos fíjate qué sutileza, porque todo lo demás estaba perfecto. Y me contaba que estaba perfecto porque yo había atravesado esas coberturas como periodista, o como audiencia, pero en algunos como testigo. Pero después te tira esto, y digo, ¿esto es inocente? ¿Es realmente inocente? ¿O toma esa información de alguna fuente que tiene un sesgo evidente? Evidente para mí, para mucha gente no es evidente esto, ¿no? Y copia y pega y el artículo sale así. Por eso digo, yo creo que yo estoy un poco a la expectativa. No te digo que no la uso para algunas cosas, la uso para cuestiones de diseño que antes llevaban un montón de tiempo y yo no las sabía hacer, tenía que molestar a mis hijos, digamos, si no necesitas una cosa demasiado creativa o refinada, está muy bien. Pero después para contenidos, para confiar en la inteligencia artificial, para que escriba un texto que yo voy a firmar, pero ni soñando. Una cosa que me quedó mientras ella hablaba, hace poquito dimos en la comunicación hace clic un curso, no lo dimos nosotros, de una especialista sobre SEO, el tema de cómo escribir para que los medios para que los medios de comunicación, o sea, para que esté dentro de los medios más leídos, o para que, claro, toda esta cuestión de que hay que escribir, digamos, para que la gente busque lo más práctico, lo que busca la gente, ¿no? Lo que buscan las audiencias. Y la especialista, que es periodista, Fedra, nos decía justamente que uno de los problemas que tiene el tema de que se confunde, digamos, el SEO con la inteligencia artificial, ¿no? Y que la gente cree, bueno, ahora por la inteligencia artificial no hay más SEO, o no hay más interés de la gente en la forma de escribir o de buscar. Y ella decía, es absolutamente falso y es parte de la prensa que tiene la inteligencia artificial. Primero porque todo es lo mismo, es decir, la inteligencia artificial es lo que está dentro de los buscadores más lo que vos le estás poniendo cuando la consultás, que se va, digamos, actualizando y demás. Eso por un lado. Y ella decía, y además, en realidad la inteligencia artificial, un uso que sí podría tener para el periodismo es la redacción de las noticias esas de servicio como más básicas, tipo horario de funcionamiento del subte, que los ponen a los periodistas a hacerla, digamos, el periodista de
medio digital le dicen, bueno, cada hora tenés que escribir esto. Esta tiene que estar investigando, o sea, ¿no? Esa es una tarea casi de oficinista. Bueno, vos sos dueño de un medio, por ejemplo, este señor que estaba tan enamorado de la inteligencia artificial. Usalo para eso, para que actualice el servicio meteorológico, el servicio de cuándo cobran los jubilados, todo eso con lo que pones a una persona a hacer una tarea casi de oficinista, úsalo para eso. Y el periodista, déjalo investigar, que es una gran falta, ¿no? Sí. No sé si... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí me gustaría aprovechar que están los chicos de secundaria que están con un medio de comunicación y nos dan un poquito de esperanza a los que ya estamos en el oficio. ¿Cómo los podemos entusiasmar? ¿Qué les podemos? Pues dijimos bastantes cosas negativas. ¿Por qué hacer periodismo? ¿Por qué comunicar? ¿Qué hacemos? Porque el panorama, pues sobre todo ahora, es un poco desolador. ¿No puedes entusiasmar? No. Bueno, pero vos también. Sí. No, bueno, yo quiero entusiasmar. Yo digo, a ver, es todo cierto lo que dice Héctor. Ahora, por algo estamos acá todavía. Yo amo esta profesión. O sea, a mí me parece que si ustedes pueden lograr, digamos, se puede lograr muchísimo con el periodismo, pero si ustedes pueden lograr dar una información, como decía Miriam, a una persona que pueda ir y cuestionarle a un médico algo, a un abogado algo, a un maestro, a un educador, o sea, que pueda tener pensamiento crítico y pueda decir, no, bueno, o sea, que le pueden abrir la cabeza a una sola persona, ya vale la pena. Y los medios de comunicación tienen un impacto, siguen teniendo un impacto, porque hace poco, no poco, en la Defensoría habíamos hecho unas entrevistas con adolescentes que fueron muy divertidas con el trabajo con UNICEF, porque los chicos decían, no, bueno, yo no leo los diarios, yo no escucho la radio, yo no veo la tele, yo me informo por Instagram porque están los compas, porque están los amigos, porque ahí todo, encuentro todo, decían las chicas, decían, veo cuál es el celular, el último celular, pero también me informo, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es esto? Empecé a charlar un poco con ellos, ¿no? Y lo interesante que ellos estaban diciendo era, bueno, yo no creo en los diarios, pero yo quiero estar informada, pero yo quiero enterarme de esto. Y empezabas a hablar y decías, no, porque yo tengo derecho de tal cosa, y yo como adolescente tengo derecho. Entonces vos decías, bueno, sirve, porque los medios de comunicación impactan y están en las redes sociales también. Así como los medios levantan de las redes levantan de los medios. Es decir, el impacto de los medios de comunicación no murió. No es cierto que porque nos informamos en Instagram no hay medios, ni los medios no tienen impacto. Tienen. Se va deconstruyendo y se va configurando como otra cosa. Y ahí es donde es importante, si a ustedes les gusta la comunicación, que operen. Porque ahí uno puede discernir, como separar la arena de esto es publicidad, esto es interés, esto es ejercer un derecho, ¿no? Y ahí está la tarea, que también es una tarea docente, ¿no? Una tarea de la escuela, ustedes van a la escuela secundaria, es una tarea de la educación también. Por eso está tan mezclada la educación con la comunicación. Ahora toca enamorar a vos. Vamos. Cada uno tiene una razón por haber elegido esta carrera, la comunicación, el periodismo, una razón propia. Mi primera razón era porque yo amaba escribir, desde muy chiquita yo quería escribir. Cuando fui más grande fui dejándome tomar por cierta ansia de protagonismo, pero no el protagonismo de ser famosa, sino el protagonismo de estar donde sucedían las cosas. ¿No? Estar ahí en el centro de la historia.
en la manifestación, en la asunción del presidente, en las elecciones en Italia, en las elecciones, no sé, en Estados Unidos, en un terremoto, donde estaban las cosas sucediendo, ahí quería estar yo. Quería verlo con mis propios ojos y que a través de mis ojos el mundo se enterara de esto. Y después, por cierta ansia de justicia que tenía a través del periodismo de investigación, me gustó sentir que yo tenía un arma en la mano, que era como una pequeña linternita, un haz de luz, con la que iluminaba rincones oscuros, ¿no? Ponía de manifiesto ciertas disfunciones y ayudaba a que quienes venían sufriendo una injusticia dejaran de sufrirla. Ese es el motivo, esa es la causa de mi profunda pasión por el periodismo. Pero cada uno tiene que encontrar la suya, ¿no? Yo me estoy acordando que yo decía que quería ser periodista a los 15 años porque quería decir la verdad. Y que la verdad la supieran todos. O sea, que la verdad para todo el mundo. Uno lo piensa desde hoy y decís, uy, qué ilusión tan difícil de cumplir. Pero lo que yo les decía, ¿no? Si una sola verdad pueden decir y una sola persona puede escuchar esa verdad, ya están. O sea, ya uno cumplió, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría escuchar a los chicos, que cuenten lo que hacen. ¿Quieren contarle a ella lo que hace? Bueno, nosotros por ahí tenemos un poco de... ¿Alguno? ¿Querés que debe introducir a los chicos y después Dale, sí. no, queremos tantos, algunos tienen que hablar? Claro, que cuenten qué es lo que hacen, ese medio de comunicación que tienen. Bien, buenas tardes para todos. Yo soy Camilo, estoy junto con Mari y con Sil, que me quedó allá al costadito, porque está complicada. Hola, Sil. Bueno, nosotros venimos de secundaria 7, ¿sí? Somos la primera escuela en la provincia, escuela secundaria en la provincia, tener lo que es el portal de noticias. En realidad multimedia, nosotros tenemos un famoso multimedia de secundaria 7, que cuenta con un portal de noticias, una sala de redacción, una radio y el departamento de prensa, que bueno, acá vinimos integrantes del departamento de prensa y participantes de la radio. Por ahí les contamos un poco, que también nos da orgullo esto, ¿no? Creo que hablo en nombre de toda la escuela. Los programas de la radio funcionan en turno mañana y turno tarde y están hechos plenamente por los chicos. Lo que es la producción, lo que es la investigación en cuanto a noticias de la parte informativa, lo que es conducción y conducción y bueno, la parte de controles, ¿no? Todo hecho por los chicos, por nuestros estudiantes, así que bueno, ese es un orgullo principalmente muy grande de todos. A su vez también, el año pasado, cuando se inauguró el multimedia de la escuela, arrancamos con lo que es el departamento de prensa, que éramos poquitos, lo impulsamos y bueno, a medida que pasó el tiempo, fuimos incorporando más gente. Así que bueno, era para contarles un poquito, ponerlas en contexto de dónde venimos y por qué estamos hoy acá también. Así que bueno, ahora es el momento de los chicos, que son los protagonistas de esta historia, para que puedan dar voz ahora. ¿Alguna que quiera hablar? No me hagan que los ponga en evidencia. Que nos cuenten qué aprenden con esto, por ejemplo, ¿qué les pasó? O sea, que ustedes empezaron a trabajar en el multimedia o en el equipo de prensa y qué aprendieron, qué les pasó. Puede hablar cualquiera. Bueno, ahí está. Sí, ahí. ¿Me escucha? Genial. Bueno, primero que nada, mi nombre es Bárbara Soray, como contó mi profesor Camilo Correa, venimos desde secundaria 7. ¿Qué pasó? Un día estábamos en dirección, era una locura, estábamos nosotros 4, el director Guillermo Nicolás Pérez, Camilo Correa, Matías Yapur, que tengo al lado, y estábamos así, de la nada salió, no sé, habíamos visto un video, y salió departamento de prensa. ¿Qué era un departamento de prensa? Lo primero que nos preguntábamos era qué era, qué se hacía, si se hablaba, se entrevistaba, qué teníamos que hacer. Bueno, entonces dijo, nuestro director nos mandó, nos compró unos micrófonos, ¿viste? Esos que se ponen así. Bueno, nos compró esos micrófonos y nos mandó un montón de jornadas educativas. Hablamos con Alberto Silioni. En una de las primeras hablamos con Alberto Silioni, Maxi Weisner. Y claro, se renotaban los nervios que tenía uno y la postura, lo que es la postura, las preguntas que teníamos. Ahora nos miramos los videos esos
y nada que ver a cómo nos largamos a hablar ahora. Eso también puede ser algo que vos me estabas preguntando. Después, bueno, se inauguró el 4 de noviembre del año pasado la radio, que en realidad ya estaba, pero no estaba en funcionamiento. La pusimos el 4 de noviembre de vuelta en funcionamiento, la puso nuestro director. Y nada, empezamos hablando también, y al principio, ¿qué pasó? Él nos daba bloques, nos dio un coso como aperturas y todo para empezar a hablar, porque, claro, no habíamos estudiado nada, no sabíamos lo que era una radio, porque como vos decías, los jóvenes de hoy en día, obviamente me incluyo, no escuchamos radio, no escuchamos nada, y está mal. No, bueno, lo de los diarios también ya se perdió en el tiempo, pero no escuchamos radio, y ahora desde que vamos a la radio, somos más de 50 personas en la radio, es una locura, todos los chicos quieren participar, y nada, ahora ya estamos escuchando radio, otras radios también como para ir aprendiendo. Y bueno, ahí cuando nos largó el primer día nos puso un bloque, estaba la apertura, cómo lo teníamos que finalizar y listo. Y bueno, las efemérides que podemos contar del día, dónde las buscábamos, al principio nos las buscaba él, porque claro, como ustedes decían, uno no puede dar una información errónea o que no es cierta. Y bueno, después fuimos tomándole la mano y buscando las informaciones. Tenemos, bueno, como dijo Camilo, tenemos una productora, un productor, tenemos 2 conductores y operador técnico. Que bueno, la productora ella va a ser la que busca, en este caso soy yo, en mi grupo, la que busca la información días antes, tenemos una semana para poder organizar el programa, buscamos la información, buscamos en la plataforma, buscamos, por ejemplo, si vemos una noticia no nos quedamos, como ustedes decían, con eso, lo seguimos buscando, vemos qué charla podemos sacar entre sí, entre nosotros, cómo lo podemos abordar, cómo se puede decir. Lo mismo, bueno, no hablamos tanto de temas sensibles porque son temas delicados, entonces tratamos de no hacerlo, pero, y aparte que tenemos que tener algo, como vos decías, tenemos que tener algo ya visto atrás de cómo se tratan esos tipos de temas, pero claro, algo estructurado. Pero cuando hablamos con nuestro director, lo primero que él nos dice es, chicos, si no hacen radio no van a aprender a hacer radio. Tienen que hacer radio para poder hacer radio, es lo que siempre él repite. Y es cierto, porque arrancamos, lo mismo con Departamento de Prensa, arrancamos y estamos así, tiesos, dando el micrófono y por ejemplo mirábamos para otros lados. Y eso está mal porque cuando uno entrevista le tiene que dar la oportunidad al otro y tiene que el otro sentir que nosotros lo estamos mirando, lo estamos escuchando, estamos sabiendo lo que nos va a decir, cómo vamos a repreguntar también, obviamente. Tiene que sentirse escuchado porque esa es la idea, para algo vamos a ir y lo vamos a entrevistar. Pero bueno, y se aprende un montón y lo más lindo es que los chicos se larguen a hacer radio, que se pongan en el departamento de prensa. Y por ejemplo, si uno no se anima a hablar, no hay drama, porque el departamento de prensa también entra lo que es portal de noticias, que vendría a ser todo el multimedio, lo que es portal de noticias, que los chicos si no se animan a hablar, bueno, no pasa nada, podés editar las noticias que salen en la plataforma, que salen en Instagram. Obviamente no nos quedamos con una sola idea de que no, chicos, lárguense a hablar, porque no, hay un montón de cosas que pueden hacer en todo lo que es el multimedio, y bueno, es re lindo la charla que ustedes dieron, nos enseña un montón y ahí nos replanteamos nosotros cómo abordar entrevistas, cómo buscar información también, que fue lo que Miriam decía. Así que un gusto poder estar acá, escucharlas a ustedes dos, fue muy lindo. Gracias. Gracias por la que ella dijo me encantó, que es esto cuando dijo de los cuando yo estoy entrevistando a otro tengo que escucharlo. En realidad es como la base de la comunicación, porque digamos, la comunicación es que, por ejemplo, si nosotros dos hablamos, pase algo acá. Si acá pasa algo, o si entre vos y yo nos estamos comunicando, a todos le vamos a estar dando un sentimiento de comunicación. Claro, ahora, si yo estoy quieta así, ¿no? Sí. Eso es central, así que me encanta que lo vayan. Y además, chicos, que lo hacen todo en contraturno. O sea, que van más a la escuela de lo que es obligatorio. Bien, primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Matías Yapur y sí, como decía, a contraturno, ¿sí? Nosotros tenemos una radio que funciona de lunes a viernes, ¿sí?
En caso de que yo curse a la mañana, voy a contraturno, sí, a la tarde a hacer radio. Somos un grupo de 50 personas. Respondiendo a la pregunta, ¿en qué me sirvió hablando de mí? Yo creo que la radio es algo fundamental en el vocabulario, ¿sí? Aprendí mucho a cómo expresarme, ¿sí? A cómo tal vez encontrar palabras que uno no conoce, como siendo adolescente, porque hoy en día se ha perdido, yo creo, el che, o el qué, o el cómo estás. Vocabulario que tal vez entre adolescentes no se escucha. A mí, yo soy muy partidario de escuchar a las personas grandes cómo se dirigen o cómo hablan, porque también aprendés ese vocabulario que tal vez no se ve, como repito, entre adolescentes. Se comen las S, se comen una palabra, y yo creo que va en uno, ¿sí? Va en uno cómo expresarse o cómo aprender. Entonces creo que la radio también te lleva a eso, te lleva a lo que decía tal vez hoy, el feeling de, bueno, tal vez no tengo la confianza, pero se va formando, me voy transmitiendo, me voy comunicando con vos, y sin tampoco olvidarme que hay personas que me pueden estar escuchando atrás. Ese es un poco de cómo yo lo veo, ¿sí? Pues, repito, es mi punto de vista, pero no más nada que decir. Y bueno, muchas gracias a la UNICEN por invitarnos, y gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir, y encantado de escucharlas, que son personas muy grandes para mí. Gracias. O tal vez el centro de estudiantes. No estoy en prensa, pero sí he acompañado muchas veces a mis compañeros para ayudarles, para darles una mano. Y bueno, primero que nada en radio empecé este año, como muchos de mis compañeros, como la gran mayoría. Y también, como dijo Mati, me ayudó mucho en mi vocabulario, pero además de eso también me ayudó en darme cuenta quizás en algunas cosas, en lo que viene siendo noticias o cualidades como esas, porque quizás uno, primero que nada, uno siempre se basaba en las noticias quizás de redes sociales y cosas así, pero que también las noticias en redes sociales se pueden mezclar demasiado, o quizás las pueden modificar a un punto en el que te dicen algunas cosas que no son y te llegan a confundir demasiado. Así que ahora más importante, lo que me enseñó la radio fue a buscar de opciones más confiables, opciones que son mucho más reales, o quizás ver un poco más la tele, un poco más de noticias con mi mamá también me enseñó eso. Y bueno, después también por otro lado me enseñó a no tener tanta vergüenza quizás en el ámbito de hablar tanto al frente de personas. Ahora estoy un poco nerviosa, la verdad, porque tanta gente. No se nota, no se te nota, no se te nota para nada. Tanta gente, obviamente estoy un poco nervioso, pero me sacó mucho los nervios que tenía antes, porque quizás anteriormente, antes de tener radio, y si estuviera mi yo del año pasado hablando acá ahora mismo, quizás estaría a punto de llorar de los nervios. Y eso es algo también lo que me ayudó demasiado en sacarme la vergüenza, porque quizás el primer día que tuvimos nuestra radio, nuestra primera jornada de radio, quizás con mi compañero Jero, que está al lado mío, estábamos ambos, o bueno, el primer día de radio lo hice con Zaira, que está por aquel lado, y estábamos ambos muertos de nervios por pensar en cómo reaccionaría la gente del otro lado que nos escucha al escucharnos hablar a nosotros, dos adolescentes que no sabían nada de comunicación, que no sabían nada de cómo dar información, por así decirlo. Y bueno, Guille dándonos una mano, nuestro director, quizás también los preceptores, o los ayudantes como Camilo, o también como Cristian, que bueno, nos ayudaron demasiado también en ese término de nervios, como nos dieron una mano. Y nos fuimos acoplando un poco más a lo que viene siendo la radio, y ahora lo hacemos más que nada por gusto, y porque nos gusta, porque nos interesa, porque nos atrae quizás. Y bueno, en parte a mí eso me dio a llevar la curiosidad a querer tirar un poco más para un estudio de poder hablar un poco más sobre deportes, porque me gustaría ser periodista deportivo. Y bueno, dejando eso de lado de la radio, que me ayudó demasiado a sacarme muchos nervios, o quizás a acoplar un poquito más mi vocabulario. También el año pasado me ingresé al centro de estudiantes, una maravilla totalmente. He ido a muchos lugares a ayudar, no sé, a los chicos de prensa y ayudarlos con las entrevistas.
También hemos hecho un viaje a Mar del Plata con las chicas de prensa y que con ellas me acoplé mucho más, no las conocía, en ese momento las conocí, nos llevamos súper bien y gracias a ellas pude conocer más lo que viene siendo prensa porque yo no tenía mucha idea, yo vagaba un poco por el nombre, era bueno, hacen entrevistas, no es mucho más, pero además de las entrevistas también hacen muchas, ¿cómo decirlo? Bueno, tienen mucha más variedad de contenidos, no solamente son entrevistas y es entretenido. Y de ahí me fui dando cuenta de a poco que lo que hacía la escuela no era solamente por gusto, sino que lo hacían por algo más, por algo que les venía quizás un poco más era algo más profundo de Guille, el por qué atraer a los chicos, a nosotros los adolescentes, a algo más así como viene siendo el periodismo, quizás, por así decirlo. Y es más que nada para enseñarnos a nosotros, para no vagar tanto entre lo que viene siendo sí o sí las redes sociales, enseñarnos un poco más lo que fue antes, cómo aprendían antes y todo, y poder tener un poco más de cultura que se ha perdido en el tiempo, porque todos nos damos cuenta de eso, quizás ya no, como dijo Barbie hoy, no leemos revistas, no miramos noticiero, no escuchamos radio, los adolescentes de hoy en día, somos mucho más de las redes sociales, nos dejamos llevar por eso siempre, y bueno, gracias a esos trabajos que nos estuvo dando Guille, que lo hacemos por gusto siempre nosotros, nos pudimos dar cuenta de esas cosas y nos ayudó demasiado a nosotros en tener un poco más de creencia en otras cosas, por así decirlo. Así que nada, eso era una parte de mi opinión, así que bueno, muchas gracias a ustedes dos chicas por habernos acompañado. No se notó la parte de la vergüenza. Tiene más vergüenza. Después nos quejamos. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo o comentar algo. Obviamente que agradecemos un montón la experiencia de los chicos para nosotros. Ustedes no se dan idea, pero para nosotros que tengo muchos compañeros, docentes y estudiantes, conocer la experiencia de ustedes y ahí me roba un poco es súper reconfortante porque también hay muchas experiencias nuestras como de su edad que nos gustaba la comunicación y el periodismo y quizás no tuvimos esos espacios o sí, pero bueno, muchas gracias. No, nada, muchas gracias por habernos invitado. Yo hablo no de las dos, pero estamos re felices y de haberlos conocido, la verdad. Yo lo último, suscríbanse a la comunicación hace clic, les va a servir. Y bueno, además es un proyecto nuevo que está arrancando. Y nada, gracias. Gracias. Mi nombre es Mónica, yo fui docente del director de ustedes, de la escuela, lo recuerdo con mucho cariño. La escuela pública, la universidad pública que está recuperando a partir del fallo de la Corte, para nosotros ha sido un cuatrimestre dificilísimo y llegar a culminar el cuatrimestre en este momento con ustedes que representan un bastión en la lucha por los derechos, nos parece un día de fiesta, fundamentalmente. Hemos luchado mucho para llegar a este momento, con poco presupuesto, con muchos problemas. Los problemas que ha tenido todo el país. Y que la escuela pública y la universidad pública reivindique el derecho a la comunicación nos parece fundamental.